Hola, mi nombre es Rafael Segura. Mi equipo de trabajo está conformado por Luis Ortiz y Santiago Zambrano. Desarrollaremos este video de movimientos oscilatorios, en especial en sistemas masa-resorte y estos en un simulador. Posteriormente, a continuación verán nuestros objetivos y nuestra introducción. Vamos a ver nuestro simulador, que es este de acá, que nos dimos cuenta, que al aumentar la masa tarda más en descender, por lo tanto, hará más oscilaciones. Pero al aumentar la amortiguación, son más pocas las oscilaciones. Entonces, esto quiere decir que entre más amortiguación, menos oscilaciones. Cuando aumentamos la constante de elasticidad, hace más oscilaciones en un mismo intervalo de tiempo. Por ejemplo, en una constante de elasticidad de 2.5, en un intervalo de 10 segundos haría digamos, unas 10 oscilaciones. Pero si aumentamos la constante de elasticidad a 6 metros por metro, entonces hará unos 20 o 30 en ese mismo intervalo de tiempo. A continuación veremos nuestro mapa conceptual de movimientos ejecutorios, el movimiento mónico simple, el movimiento amortiguado libre, el movimiento amortiguado forzado, se comporta de péndulo simple, péndulo físico, energía, y veremos a continuación el esquema de la interfaz. Tenemos unos botones que nos llevan al sistema masa resorte, que nos muestran también las diferentes gráficas de posición, tiempo y posición y ya. Buenas tardes, mi nombre es Santiago Zambrano y hoy les vengo a presentar el punto número 4 que nos habla acerca de resolver el puzzle y comparar las respuestas con las de la plataforma. En este punto vamos a ver las gráficas de aceleración versus posición. En el ítem número 1 podemos observar la pregunta ¿cuál es la relación entre la posición y la aceleración? La relación entre la aceleración y la posición es lineal porque en la ecuación podemos ver que la aceleración es igual a una constante multiplicada por la posición. Aunque al momento de graficar la aceleración contra la posición el comportamiento no es totalmente lineal. Se describen en elipses inclinada constantemente en el tiempo debido al factor de amortiguamiento. El semieje mayor mantiene una inclinación constante. En el ítem número 2 nos pregunta cómo la rigidez de la masa o el resorte afecta la relación entre la aceleración y la posición. La relación entre la aceleración y la masa es inversamente proporcional, es decir, que si la masa aumenta, la aceleración disminuye. Por otro lado, la rigidez es directamente proporcional a la aceleración. La pendiente del semieje mayor depende de la masa y de la constante de elasticidad o la rigidez. Afectando la inclinación, a medida que aumenta la masa, la aceleración disminuye, o sea, la inclinación. Y si aumenta la constante de elasticidad, la inclinación aumenta también. En el ítem número 3 nos pregunta cómo afecta la rigidez de la masa o el resorte al periodo o la frecuencia de oscilación. En este ítem vamos a ver las gráficas de posición versus tiempo. Afecta de tal manera que cuando la dureza aumenta, la frecuencia aumenta. Y cuando la masa aumenta, la frecuencia disminuye. Esto porque la dureza es directamente proporcional y la masa es inversamente proporcional. Tenemos un sistema masa-resorte que se mueve con un movimiento amortiguado libre. Si lo analizamos a profundidad, nos encontramos que su posición es variable en el tiempo y de aquí podemos ver que la amplitud disminuye con el paso del tiempo. Su posición en unas coordenadas XY describe una espiral que converge hacia el origen. Si analizamos su velocidad, se ve que es afectada por el amortiguamiento. Si analizamos la energía cinética y la potencial, nos damos cuenta que son energías compensatorias. La energía total va disminuyendo con el paso del tiempo. En el punto 6 vamos a realizar variaciones de los parámetros en el panel de control de la simulación y vamos a describir lo observado desde una perspectiva analítica y gráfica. Aquí podemos observar que graficando el primer caso efectivamente se está amortiguando de forma exponencial debido a que la función sinusoidal está envuelta en una función exponencial. Como se mencionó en el punto anterior, la frecuencia va disminuyendo, esto debido a que el periodo de oscilación va aumentando. Cuando cambio el amortiguamiento y mantengo la masa y la dureza fija, podemos evidenciar que la gráfica se aplaca un poco más, pero la frecuencia permanece igual. A continuación veremos una serie de ejercicios que son problemas de aplicación, veremos resueltos algebraicamente y, o bueno, matemáticamente, y posteriormente lo veremos en el simulador. Este primer ejercicio es un ejercicio que corresponde a un movimiento armónico simple que nos pide el periodo de oscilación de cuánto es. Entonces vamos a comprobar el periodo con los parámetros siguientes. Nos vamos a nuestro simulador, que es acá. Entonces tenemos una simulación, una oscilación, cuánto tarda, y 3,75. No es exactamente el mismo periodo, como tendría que pararla exactamente, pero se acerca mucho. Entonces es así. Para nuestro segundo ejercicio, nos tiene que calcular la constante de amortiguamiento cuando el desplazamiento se haya realizado la tercera parte en 5 segundos. Entonces, nos dice que la constante es de
0.22 kilogramos. Y vamos a nuestro símbolo en esta parte y contabilizamos 5 segundos. Nos paramos un poco, pero no paremos. Entonces vemos que primero su amplitud es primero de 1,8 y vendría siendo los 5 segundos los tomaría en esta parte acá más o menos 0,06. Entonces está correcto. Bueno, es un poco probable tedioso para no exactamente en 5 segundos. Entonces, he hecho varias pruebas y más o menos está aquí. Entonces es eso. Para nuestro siguiente problema, tenemos un caso de amortiguamiento sobre amortiguamiento. Dice que calculemos la constante de amortiguamiento, entonces vamos a ver la constante de amortiguamiento en este caso es acá. Y vamos a ver cómo se comporta con la constante de amortiguamiento de 3,16. 3,06, vamos a configurar que sea esa, 3,06. Y vemos a la gráfica, vemos que es un sobreamortiguamiento más ligero y desciende muy rápidamente. Para el último ejercicio, vemos que con qué valor de la constante de amortiguamiento será crítico el movimiento. Resolviendo el problema con 1,73. Inicialmente tiene una constante de amortiguamiento de 0,96 kilogramos. Vamos a ver primero la primera constante y luego la segunda. A ver cómo se comporta. Tenemos el valor con la primera constante y se detiene ahí. Entonces vemos la gráfica. Vemos que va y baja. Y ahora vamos a cambiar la constante a 1,73. Y reiniciamos y lo ponemos en 1,73. Y posteriormente procedemos a ejecutarlo. Lo pausamos y veremos qué pasa. Vemos que en la segunda parte hizo su amortiguamiento, bueno, un amortiguamiento críticamente. Y estaba en sobre, entonces hizo un críticamente.